Pues vamos a comenzar nosotros. Vamos a comenzar hoy va a ser un día tranquilo porque pues nada más somos nosotros. Entonces, vamos a hacer un repaso porque yo sé que estas vacaciones pues no son para estudiar y vamos a hacer un recuento de qué nos acordamos y qué no. Entonces, vamos a jugar Jeopardy. Como son dos, pues son dos equipos diferentes. Cristian, tú eres un equipo y su sede es el otro. ¿Ok? Entonces, les cuento. Estos son los temas que hemos visto. Hemos visto 6 temas. Hablamos de la célula, la nutrición celular, los bioelementos, la reproducción celular, la herencia y las leyes mendelianas y las teorías de evolución y las teorías de vida. Entonces, así va el juego. Este es el tablero. Entonces, va a empezar su set. Su set es la concursante número 1. Donde dice nivel 1, nivel 2, hacia abajo, estos son los niveles de dificultad de la pregunta. Tenemos el nivel 1, que es el más fácil, son preguntas sencillas, y va subiendo de nivel, o sea, cada nivel son preguntas un poquito más complicadas de ese tema. Vamos a ver quién se lleva más puntos. Entonces, su sed empieza. Su sed, ¿qué categoría y qué nivel quieres? Eh, pues el nivel 1 del primer tema. ¿De la célula quieres? Sí. Ok. La pregunta del nivel 1 dice Suset, este organelo se encarga de fabricar proteínas y contiene ribosomas pegados a él. ¿Qué organelo es? Eh, Podría ser el aparato de Golgi. No. ¿Quieres robar puntos, Cristian? Tienes otra oportunidad, Suset. Y si no, Cristian tiene chance de contestarla. ¿Qué otra organelo podría ser? Tiene ribosomas pegados, o sea, es un organelo que tiene pegados ribosomas. Y además fabrica proteínas, ¿no? No, la verdad no sé. Cristian, ¿tú qué dices? ¿Tiene? Sería en un organelo endoplasmático rugoso. Sí. ¿Cuál es su nombre correcto? Retículo, retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? Vamos a poner un tablero para llevar la cuenta. Denme un segundo. Creo que va a llover. ¿Ustedes no creen que va a llover? Aquí truena el cielo. Aquí ya está lloviendo, maestra. Ah, sí. Aquí apenas empezó a tronar el cielo. O sea, ponerle su set, Cristian, y ya se nos unió Ángeles. Y Ángeles. Entonces, aquí lleva un punto, Cristian. Punto. Ángel, Cristian, escoge. Espérame. Déjame. Escoge categoría y nivel de dificultad. Bioelementos nivel 2. Ok, bioelementos, nivel 2. Vamos a ver. Dice, ¿cómo clasificamos a los carbohidratos? ¿Cómo los podemos clasificar? Por simples y complejos. Perfecto. Entonces tenemos carbohidratos simples y complejos. ¿Te acuerdas cómo se llaman los simples? Tienen otro nombre. La verdad no, maestra. ¿Alguna se acuerda? Ángeles, Suset, ¿cómo se llaman los simples?
Monosacáridos. Perfecto. ¿Y los complejos, de qué tipo hay? ¿No? De los complejos, acuérdense que hay disacáridos y polisacáridos. Entonces, vamos a ponerle su punto a Cristian. Lleva 2. Ángeles, escoge una categoría y un nivel de dificultad para tu pregunta. ¿De qué tema quieres? Que sea de bioelementos, el de nivel 1. El nivel 1 de bioelementos. Ok, vamos a ver qué te preguntan. Dice, ¿cuál es la función de los bioelementos primarios? Son los que... es que, bueno, me acuerdo que unos eran los que nos formaban. Ajá. ¿Sí son esos los primarios? Son los primarios, ok. Acuérdense, nos forman. Acuérdense que a eso le llamamos el CHOMS. Nos forman, el CHOMS nos forma carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Ok? Ese es los bioelementos primarios. Y como dice Ángeles, pues nos forman. ¿Ok? Entonces, un punto para Ángeles. Esto lo vamos a traducir en el que gane tiene un punto extra en su examen. ¿Ok? Entonces regresamos. Ay, Dios, se va a caer el cielo aquí. Permítanme un segundo. Usted, nivel de dificultad y categoría. De reproducción celular, nivel 3. Nivel 3 de reproducción celular. Ok, tu pregunta dice, ordena las fases de la mitosis. ¿Cuál va primero? ¿El 1, 2, 3 o 4? Primero es el 4, creo. El 4, luego ¿cuál dices? El 2, Ujú, luego el 1 y ujú. el 3. Perfecto. Muy bien, Suset. Entonces, el primero será el 4, que luego será el 2, luego el 1 y por último el 3. Entonces, Suset se lleva un punto. Cristian, déjame ponerte el panel. Listo. ¿Cuál eliges? La célula nivel 3. Ok, me voy a quitar de la pantalla porque no puedo ver todo el tablero completo, ¿eh? Voy a quitar un momento la cámara, pero aquí estoy, muchachos. Nada más, déjenme un segundo. Ahí, listo. Entonces, ¿me dijiste cuál? La célula nivel 3. Nivel 3, ok, la célula nivel 3. Menciona 3 diferencias entre la célula procariota y la eucariota. Una sería un núcleo, Ajá,
La ¿Cuál otra, tiene? la que tiene es la eucariota. Ok. ¿Cuál otra diferencia? Mm, el citoesqueleto o el esqueleto celular. Sí. ah, y membrana celular. Ok, perfecto. Las dos tienen membrana, ¿eh? Bueno, ahí las dos tienen membrana. Nada más que la nuestra se llama bicapa porque es doble y la suya solo es una sola capa. Ok, te la vamos a dar por buena. ¿Quieres poner otra diferencia? No, maestra, mejor ya sí. Acuérdense, ¿qué otra diferencia encuentran? Acuérdense, una es el tamaño. ¿Cuál será más grande? La nuestra es más grande. Las nuestras son más grandes, entonces las eucariotas son más grandes. Y luego, acuérdense que una diferencia de las más importantes es la forma de el ADN. ¿Se acuerdan cómo se llama al ADN de las procariotas? Tiene una forma. Le decimos ADN circular, porque acuérdense que está enrollado en sí mismo su ADN, como una bolita de estambre. Así está su ADN. Y el nuestro no, como tiene un núcleo que lo proteja, no necesita estar enredado en sí mismo. Entonces, Cristian, te llevas el punto. Listo. Vamos, Ángeles. ¿Cuál eliges? El de reproducción celular nivel 2. Ok, vamos. Dice, ¿qué fase de la mitosis es? Y explica qué está pasando. Es el... no me acuerdo qué es, pero recuerdo que era cuando separaban los cromosomas y llegan al núcleo. No. A ver, piénsale, ¿qué fase será? ¿Qué fases conoces? ¿Cómo se llaman las fases? A ver. ¿Qué está pasando en la imagen? ¿Recuerdas, Ángeles? ¿Ahí ya me escucha? Ahí te escucho, ya. Bueno, son la profase, metafase, anafase y telofase. Ajá. ¿Y esta cuál te recuerda? Vendría siendo metafase. No, ¿qué ocurre en la metafase? No, no me acuerdo, maestra, bien. Ok. Vamos a ver. Sucedo, Cristian. Levante la mano si alguno la puede contestar. Suced. Bueno, es la anafase, Ajá. ¿Y qué está sucediendo? que es cuando los usos mitóticos Ujú. mm, como que se llevan hacia los polos a las cromátidas que son separadas. Perfecto. Separa en cromátidas al cromosoma. Ok, y la lleva hacia los centriolos. Perfecto, el uso mitótico. Entonces se la damos a Suced. Suced, un punto para Suced. Listo. Ahora sí, Suced, te toca a ti. ¿Cuál eliges?
de nutrición celular. ¿De nutrición o de reproducción, perdón? Nutrición. Perdón, sí, ya ni hay. Ok. Nadie elige las otras, ¿eh? Qué feos son. Las más difíciles. Dice, ¿dónde se lleva a cabo cada una de las fases de respiración celular? ¿Dónde se lleva a cabo la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria? Mm, y la glucólisis es en el citoplasma, Ajá. el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial Ok. y la cadena respiratoria en el espacio intermembrana. Uy, muy bien. Perfecto, Suset. Entonces, un punto para Suset. Listo. Cristian, elige Evolución y teorías de la vida, nivel 1. nivel 1. Ok. ¿Cuál es la primera teoría que hubo de la vida? Generación espontánea, No, hay una antes de esa. la de, bueno, la religiosa, bueno, de Dios. Sí. ¿Te acuerdas cómo se llama o no? No, la verdad no. Se llama creacionista. Pero sí, es la religiosa, como dices. Es la de la religión. Entonces, te la vamos a dar por buena. Se llama creacionista, acuérdate. ¿Ok? Ok. Ángeles, elige. La de nutrición celular nivel 1. Ok, vamos. ¿Cuál es el producto de la fotosíntesis? ¿Cuál es el resultado final? ¿Qué queremos producir? Es el CO2, el oxígeno. No, acuérdate, el producto final de la fotosíntesis es el alimento de las plantas. ¿Qué comen las plantas? Sería la glucosa. Perfecto. Entonces, el producto final de la fotosíntesis es la glucosa. Entonces, un punto para Ángeles. Listo. Suced, elige. Nivel 3 de bioelementos. Ok, el nivel 3 de bioelementos. ¿Cuál es la diferencia entre un elemento orgánico e inorgánico? ¿Y me puedes dar un ejemplo de cada uno? ¿Qué son los elementos orgánicos y qué son los elementos inorgánicos? O las moléculas orgánicas e inorgánicas. Bueno, creo que era la presencia del carbono. Ok, ¿en cuál de ellas? ¿Orgánicos o inorgánicos? Orgánico hay carbono y inorgánico no. ¿No? ¿Y cuál sería un ejemplo de un elemento orgánico? No sé, la verdad. Sí. No te oí, perdón, ¿eh? ¿Me dijiste algo, Suset? Es que no recuerdo ningún ejemplo, la verdad. Ok, ¿alguien quiere contestarla? Puede alzar su mano. Cristian, dinos.
Ay, Cristian, no te oímos. Ah, ¿no? No, no te oigo, Cristian. No sé qué pasó con tu micrófono. ¿Ya me escucha, maestra? Ahí, dinos. Ok. Un ejemplo de los orgánicos podría ser el chón. Ajá. De hecho, todos los que conforman el CHOMS, acuérdense, orgánicos, hablamos de los carbohidratos, las proteínas, esos son elementos orgánicos porque contienen carbono. Y uno inorgánico, ¿cuál podría ser? ¿Cuál no contiene carbono? El ADN. El ADN, ¿qué crees? El ADN sí es orgánico. mm, Acuérdense que algo importante de los inorgánicos es que no se descomponen, no se degradan, no se deterioran. ¿Qué elementos conocemos que no se degradan, que el no son? hierro. No, el hierro sí se oxida. Cosas de la naturaleza. Piensen en algo que no se descomponga. ¿Puede ser como una roca? Una piedra, exactamente. Entonces, una piedra sería un elemento inorgánico. El aire también es un elemento inorgánico. El agua también es contemplado como no contienen, no contienen carbono en su fórmula. El agua, acuérdense que la fórmula es H2O, entonces no tiene carbono. Entonces, esa pregunta se la vamos a dejar a nadie. Esa la vamos a dejar como nadie la ganó. No me la contestaron completa. Ok, entonces, Cristian, elige La célula nivel 2. la célula nivel 2. Dice, los fosfolípidos son parte de este organelo encargada de proteger a la célula. ¿De qué organelo estamos hablando? Que contiene fosfolípidos. De la membrana celular. Perfecto. Entonces, ahí va un punto para Cristian. Listo. Ángeles, elige. La herencia de Mendel nivel 1. Ok. Dice, ¿con qué experimentó Mendel? Con chícharos. Perfecto. Entonces, vamos a ponerle un punto Ángeles. Suset, elige Reproducción celular nivel 1. el uno. Ok, reproducción celular. ¿Qué fase de la mitosis es y qué está pasando? La mitosis es donde se alinean los cromosomas en el centro. Ok, perfecto, se están alineando los cromosomas. ¿Cómo se llama esa fase? Esta fase. Perfecto. Entonces, fue Suset, ¿verdad? Ok. Cristian, Evolución nivel 2. ok. Según Lamar, ¿qué le pasó a las jirafas y por qué evolucionaron? Él decía que creo que era por la adaptación, ¿no? De como el alimento estaba en el suelo,
Y como Ujú. se lo acabaron, después se fueron con los árboles, pero necesitaban de un cuello más largo. Y así fueron evolucionando. Perfecto. Entonces, él nos habla de la evolución de las jirafas a través de, como tú dijiste, de la adaptación, ¿no? De sus cuellos. Entonces, un punto para Cristian. Ok. Ángeles, Herencia y Mendel nivel 2. ok. Al final van a contestar bien difíciles, ¿eh? Están dejando. Dice, las características heredadas que se pueden identificar a través de pruebas químicas son parte de qué. ¿Cómo les decimos a las características que no se ven, pero que las podemos ver a través de pruebas de laboratorio? Son ay, si no me equivoco, son el fenotipo. Ah, ¿Feno o geno? Oh, ¿Cuáles son? Unas son fenotípicas y otras son genotípicas. es fenotipo. Feno. No, acuérdense, feno es de físico, por eso tiene la F al principio. Feno es de que puedo verlo, es visible, como los ojos, el color del cabello. Y el genotipo es lo que está en los genes, que solamente la podemos ver a través de una prueba química. Como decíamos, por ejemplo, una prueba para saber si la prueba de paternidad sería una prueba genotípica, ¿no? O el tipo de sangre es una prueba genotípica. No la vemos, pero solamente sabemos que existe a través de una prueba de laboratorio. ¿Ok? Listo. Sucede. Y nutrición celular, nivel 3. Ok. ¿Qué sustancias se obtienen como resultado de la fase luminosa en la fotosíntesis? La fase luminosa son ATP y oxígeno. ATP y qué más? Oxígeno. Ajá, ok. ATP, oxígeno y nos faltó una, es otra que parece ATP, o sea, otra molécula de energía, NAD. el NAD. Perfecto. Entonces, de la fase luminosa obtenemos ATP, NAD y oxígeno. Muy bien. Ay, perdón. ¿Ángeles o Suset? ¿De quién es el punto? Mío. Suset, ok. Listo. Cristian, contéstanos. Evolución Cualquier nivel 3. evolución nivel 3. Vamos por el nivel 3 de evolución. Ahí. La pregunta es, ¿qué dice la teoría de la panspermia? Creo que es de la caída de un meteorito, ¿no? Sí, hay dos tipos de panspermia, la dirigida y la natural. ¿De cuál te acuerdas? Si te acuerdas de las dos, está bien. Pero si te acuerdas de una es natural y la otra se llama dirigida. La natural creo que fue por la del meteorito y la dirigida por la de unos ovnis. Sí, la natural dice que cuando hubo el choque el Big Bang, bueno, muchos meteoritos estaban
pues cayeron a la Tierra y esos meteoritos venían contaminados y eso dio origen a la vida por los organismos que traía el meteorito. Y la artificial o dirigida dice que a alguien introdujo la vida, como dice Christian, los ovnis. ¿Ok? Entonces, punto para Christian. Edgar, ¿quieres contestar alguna? Elige una categoría. Espérame. ¿Cuál eliges, Edgar? La célula, La célula, ¿cuál? ¿Nivel 4 o nivel 5? 4. Ok, es el nivel de dificultad de la pregunta, ¿eh? Ok. Dice, el núcleo es un organelo que solo poseen las células, ¿cuáles? ¿Las procariotas o las eucariotas? Más o menos me suena. Procariotas. No, el núcleo lo poseen las células eucariotas como las nuestras. Nosotros tenemos células eucariotas y solamente nosotros tenemos núcleo. ¿Ok? Sigue. Sucede. No es cierto, Ángeles, ¿verdad? Elige. La de reproducción celular nivel 4. Reproducción celular nivel 4. Dice, menciona 3 diferencias entre la mitosis y la meiosis. Bueno, una es que en, en la meiosis se, se forman cuatro gametos, se le puede llamar así, Ujú. y en la mitosis solamente se forman dos, que en la mitosis son igualitas y en la meiosis. Son diferentes. Y la otra, última diferencia, ya nos dijiste la cantidad de células que forman, que en una son las células iguales y en la otra son diferentes. ¿Y cuál otra diferencia? En la meiosis su genética, o sea, es como única y en la mitosis son diferentes. Se puede Mm, contar como otra. a ver, repíteme esa última. No te entendí. Bueno, es que no, bueno, creo que se parece mucho a la que, o sea, bueno, no, o sea, sí que son igualitas en una y en la otra, ¿no? Pero eso ya no las dijiste. ¿Qué otra diferencia? Ay, ¿alguien encuentra otra diferencia? Puede alzar su mano. Sucede. En la mitosis, creo, Ujú. es para células como, bueno, en la meiosis es para células sexuales y en la Ajá. otra el resto de células. Ok, sí. Entonces, ya dijimos 3 diferencias. La primera es la cantidad de células. Nos las dijo Ángeles. En la mitosis, el resultado son 2 células. Y en la meiosis son 4 células. También nos dijo que la mitosis son células idénticas, con la misma información. Y la meiosis son células con diferente información, está mezclada. Y como dice Suced, unas son para
células sexuales, la meiosis es especializada para células sexuales y la mitosis es para el resto de nuestras células. Entonces, se llevan medio punto cada una. Listo. Sucede. Elige. El nivel 4 de bioelementos. Nivel 4 de bioelementos. Dice, la función principal es estructural o plástica, es decir, nos ayudan a fabricar, regenerar y mantener nuestros tejidos, como la piel, las uñas, los tendones, etc. ¿Qué bioelemento hace eso? ¿Qué biomolécula es? Las proteínas. Perfecto. Las proteínas son las que su función principal es ser estructurales, crear tejidos. ¿Cuál otra función te acuerdas, Suset? Una función extra aparte de la de ser estructura de las proteínas. eh, que dan como pues, energía y también transportan, por ejemplo, la hemoglobina y el del oxígeno. Y tiene una función de defensa. Perfecto. Entonces, tienen aparte otras funciones como la de defensa, que son los glóbulos blancos. También tenemos la hemoglobina que transporta oxígeno. Ok, perfecto. Cristian, vamos. ¿Cuál eliges, Cristian? Ah, ok. ¿Cuál eliges, Cristian? Aunque sea por escrito. Escríbenos. Bueno, en lo que la de evolución nivel 4. Evolución nivel 4. Ok. Dice, ¿quiénes refutaron la teoría de la generación espontánea? ¿Quiénes dijeron que no era verdad? Ok, ¿alguien se la sabe? ¿Alguno de los personajes que refutaron la teoría de la generación? Hay tres. Levante su mano si alguien se acuerde de alguno. Pasteur, muy bien. Pasteur. Los demás también tenemos a Lázaro y Spallanzini, ¿ok? Entonces son tres. Edgar, elige. Evolución y teorías de la vida. Ok, nivel 5. Vamos. Y se explica la teoría de la evolución de Darwin y Wallace. ¿Qué decía Darwin? ¿Cómo evolucionaron o cómo fue la evolución? De Darwin no habla sobre selección natural o algo así. Ajá. ¿Y qué decía? ¿Qué es parte de la selección natural? De la adaptación de las especies, algo así. Como, Ok. bueno, algo así recuerdo.
Sí, su teoría se llama la selección natural y como dices, es de la adaptación de las especies. Acuérdense que Darwin y Wallace decían que para que un animal evolucionara tenía dos factores importantes. Una era que el ambiente, ¿no? Que el ambiente lo ayudaba a evolucionar. Por ejemplo, acuérdense que él es el de los pinzones, que decía que había encontrado pinzones en una isla, pero que todos los pinzones eran diferentes, porque como eran tantos pinzones, cada uno tuvo que tomar una forma diferente para poder alimentarse de diferentes cosas. Entonces, una decía que una de las parte de la teoría es la competencia entre la misma especie. Entre más competencia, o sea, entre más población haya, más evolucionamos, porque él tenía la teoría que ahora sí que el mejor gana. O sea, el que evolucione más, el que tenga más capacidades, va a sobrevivir. Y la otra es la adaptación a su medio ambiente. Esos pájaros se adaptaron, algunos cambiaron de forma de pico para poder comer otras cosas, otras cambiaron de tamaño, otras se hicieron más, comenzaron a comer otras cosas, como por ejemplo unos eran herbívoros, otros eran carnívoros. Entonces, cada uno evolucionó de diferente manera para adaptarse al lugar donde vivían. Entonces, la teoría de Darwin, igual habla de dos cosas. La selección natural es la adaptación a tu medio ambiente y la competencia entre especies. ¿Ok? Te la vamos a dar. Nada más déjame escribirte porque no te había notado. Edgar. Edgar, ahí estás. Ángeles, espérame. Elige Herencia y Mendel, nivel nivel cuál. 3. Ok. Menciona una de las leyes de Mendel y de qué nos habla. Tiene 3 leyes, Mendel. ¿Y qué nos dice? La de la ley de la uniformidad, ¿Y qué nos cuenta? que cuando se cruzan dos individuos que eran digamos, los primeros, los que eran puros, Ajá. em, entre ellos serán, o sea, ahora van a salir, eran los de raza impura, Ujú. Le llamamos híbridos, y los híbridos, o sea, ya iban a salir pues combinados. combinados. ¿Cuánto aporta cada gen puro? Nos decía, acuérdate que esa es la ley del 50%, que nos decía que cada gen puro, cuando se mezcla, da la mitad de su genética, 50 y 50. Entonces, muy bien, la ley de la uniformidad. Punto para Ángeles. Listo. Ay. Sucede, ya nada más quedan puras, no tan fáciles. ¿Cuál eliges? Reproducción celular. Medicina. Reproducción celular. Dice, ¿qué es la recombinación genética? ¿En qué fase ocurre y de qué se trata?
Y combinación celular es pues donde ¿Qué te acuerdas? A ver, cuéntame. cuando digamos los cromosomas se dividían y se combinaban con los de, por ejemplo, los de la madre con los del padre. Ok, eso es la recombinación. Ok. La mezcla de los cromosomas del padre con los de la madre. ¿En qué fase ocurre? En el patiteno. Ok. Y bueno, sí, ya. Muy bien. Entonces, la recombinación genética es la combinación de información del padre y de la madre. Ocurre en la profase y exactamente ocurre en el leptoteno. ¿Ok? Muy bien, Ángeles. Sucede. ¿Cuál es su set, maestra? Ay, perdón. Yo ya ando cambiando nombres hoy. Perdónenme. Sucedes. Ay, perdón. Aquí está, sucede. Cristian, cuéntanos. ¿Cuál quieres? La célula, nivel 5. Vamos. Dice, ¿cuál es la función de las mitocondrias? Maestra, ¿ya me escucha? Sí, ahí te escucho. Ok, porque no me la sé. ¿No? ¿Cuál es la función? ¿No? ¿Alguien quiere? La función de la mitocondria es el transporte de... Ay, no recuerdo, pero creo que sí es algo con transporte. No, ¿alguien quiere contestar? Ángeles. Creo que es la energía, dar la energía a la célula. Sí, acuérdense que ahí se llevan a cabo todos los procesos para nutrir a la célula. Ahí ocurre ahí ocurre el ciclo de Krebs, que es la que genera los ATPs. Entonces, la función de las mitocondrias es generar la energía para el resto de la célula. Entonces, Ángeles. Bien. Ok. Bueno, pero qué bueno que ya te escuchamos. Edgar, elige una. Nutrición celular. 4 o 5. 5. Ok, vamos por una difícil. Dice, híjole, esta sí está difícil, ¿eh? ¿Cuántas moléculas de ATP, de NAD y FAT se obtienen en una vuelta del ciclo de Krebs? Les puse el esquema para que lo vean. ¿Cuántas moléculas? ¿Cuántas de ATP? ¿Cuántas de NAD? ¿Y cuántas de FAT? No recuerdo muy bien. Creo que en total daba 24. ¿O me estoy confundiendo? En las dos vueltas da 24. Sí. Ahora, en una sola, En ATP. Híjole, no me acuerdo muy bien. Creo en FAT eran 12, ¿no? no. Ay, no me acuerdo muy bien. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien quiere levantar su mano?
¿Cuántos NATs? ¿Cuántos ATPs? ¿Cuántos FATs? Ángeles, Eran 4 ATPs, 10 NADH y... no me acuerdo del otro. casi. ¿No? Se las cuento. En una vuelta, miren, por eso les puse el esquema, para que vean en qué lado, en cuándo, mira, aquí se creó, aquí marca NAD. Nos dice que ahí se marca un NAD. Luego aquí, otro NAD, llevamos 2. Y aquí otro NAD. Entonces, en total de NADs son 3 NADs, por una vuelta nada más. ¿Ok? Luego, de FATs, aquí nos marca un FAT. Y de ATP es una sola también. Entonces, en total es un ATP, 3 NADs, un FAT. ¿Ok? Acuérdense que estos si los convertimos todos serían 12 ATPs, pero estos no los están dando en FAT. ¿Se acuerdan cuánto vale un NAD en ATPs? ¿Cuántos ATPs le caben a una molécula de NAD? Uno nada más. ¿Cómo no? Acuérdense que un ATP equivale a 1. Estos son ATP. En ATP NAT creo que son 2 y en FAT creo que son 3. al revés. 2 y 3. Ajá. El FAT, un FAT, un FAT equivale a 2 ATPs. Y un NAD, una molécula de NAD, equivale a 3. Entonces, si ya los contáramos todos como ATPs, nos saldrían 12, porque si tenemos 3 NADs, ¿cuántas tenemos en realidad? Si una vale 3 y tenemos 3, hagan 3 por 3, 9. Tendríamos 9 ATPs. Y luego tenemos que un FAB equivale a 2 y tenemos solo 1. Entonces, súmenle 2. Y luego súmenle un ATP. En total nos da 12. De ahí salen los 12 de una sola vuelta. ¿Ok? Voy a regresar a ver el tema, ¿eh? Ok. Esta estaba difícil. Ok. Ahora sí, Ángeles. Espérame tantito, déjame borrar. ¿Cuál quieres, Ángeles? La de bioelementos. Ok, bioelementos. Nombre completo, función y estructura del ADN. ¿Cómo se llama? O sea, ADN son sus siglas, pero ¿cómo se llama? ¿Cuál es la función del ADN y de qué está compuesto el ADN? Se llama ácido. Era desoxirribonucleico, algo así. Ajá. Está difícil. ¿Cuál es la función? ¿Para qué sirve el ADN? Es el encargado como de dar la información genética. Ok. ¿Y de qué está compuesto? De ahí es el que eran
guanina, Ajá. citosina y tinina. Sí. Ajá. Y te falta uno, son 4. Guanina, citosina, timina y la última. Es guanina, citosina, tinina, adenina. Sí, acuérdense, esas son sus bases. Entonces, su nombre completo, ácido desoxirribonucleico. Función es contener, nada más contiene la información. Y su estructura, pues son guanina, citosina, adenina, timina. Ok. Bien, Ángeles. Ya casi terminamos, muchachos. Suced, ¿cuál eliges? Nutrición celular. Nutrición celular. ¿Qué es la glucólisis? ¿Dónde ocurre? ¿Y cuál es el producto final de la glucólisis? La glucólisis se daña el citoplasma Se da en el y citoplasma, ajá. produce gliceraldehído 3 fosfato. No, ¿qué produce? Produce otra molécula. Una antes de la Piruvato. piruvato, ¿ok? Ajá. ¿Y qué es? O sea, su nombre nos dice qué es. La, el rompimiento de la molécula de glucosa. Perfecto. Entonces, la glucólisis es el rompimiento de la molécula de azúcar o de glucosa. Ocurre en el citoplasma y como resultado final obtenemos piruvato. Muy bien, Suced. Ese estaba difícil. Entonces, Suced. Listo. Ok, Cristian. Ya no tienes muchas opciones, pero elige la tuya. El nivel 4. Nivel 4. ¿De qué habla la ley de la segregación? Habla de las familias, de la familia 1 y familia 2, cómo es que se forman. Ok. ¿Qué podrías decir en palabras fáciles? ¿Qué ocurrió? Ocurrió la... mm, ocurrió una recombinación genética, ¿no? Sí. ¿Qué se puede obtener? Acuérdense que la ley, la segunda ley es la de la segregación. Segregación significa combinaciones, en pocas palabras. Dice que cuando mezclamos dos chícharos híbridos se pueden obtener tres resultados diferentes. ¿Te acuerdas? ¿Qué podemos Sí. obtener? Sí, porque también había el ejemplo de, bueno, con las letras de A mayúscula y A minúscula, y igual otra letra mayúscula y A minúscula, Ajá, cómo se combinaban entre las mismas. ok. ¿Cómo le llamamos cuando tienen dos A mayúsculas? ¿Qué sería un gen qué? Sería, ¿cómo se llaman? Un dominante. Ok, entonces la ley de la segregación es acuérdense, cuando vean la ley de la segregación, es esto, miren. Cuando dice, es la combinación de dos chícharos híbridos y sus resultados. Nos pueden resultar 4 cosas. El primer resultado es un chícharo donde ambos padres den su gen dominante. Ese es el chícharo 1, el primer resultado posible o la primera combinación. La segunda combinación la vamos a poner de otro color. Es que el segundo chícharo podría ser, es que uno dé el gen dominante y el otro dé el gen recesivo.
A este chícharo que sería A mayúscula y A minúscula, ¿qué sería? Si este se llama dominante, El otro va a ser recesivo. no, este que tiene 1 y 1, ¿qué es? No es recesivo, tiene otro nombre. Si está combinado. ¿Alguien se acuerda cómo se llama a este chícharo que está combinado de un gen dominante y uno recesivo? Se le llama chícharo híbrido. Híbrido porque es la combinación de ambos. La otra posible combinación es que el padre de dominante que el padre de el recesivo y la madre del dominante. Y es otro chícharo híbrido, porque saldría otra vez A mayúscula, A minúscula, otro chícharo híbrido. Y la última posible combinación sería que ambos padres dieran su gen y a este chícharo ahora sí, ¿cómo se llama? Si los dos son A minúsculas. Ahora sí es recesivo. Ese es un chícharo recesivo. Esta es la ley de la segregación. Acuérdense, segregación está medio complicada la palabra. La palabra que podríamos usar sería la ley de la combinación. Lo que nos quería decir Mendel eran los posibles resultados que se daban. Los resultados son que puede salir un chícharo totalmente dominante, pueden salir chícharos híbridos o pueden salir un chícharo recesivo. Esa es la ley de la segregación, que le llamamos la combinación 3-1. ¿Ok? Así se llama esa ley. Te la vamos a dar por buena porque sí estaba medio difícil. Pero sí me diste lo básico de la ley. Ok. Listo. Y creo que ya nada más nos queda una. Edgar, ¿estás listo para la última? Sí, aquí la última. Ok. A ver si te la sabes. ¿Qué es un gen homocigoto y qué es un gen heterocigoto? Pero ahí se me fue una letra. Heterocigoto. Cuando decimos que alguien tiene genes homocigotos y cuando alguien tiene genes heterocigotos. Homocigoto es que tiene los mismos genes y algo así. Ujú. Y heterocigoto, pues diferentes. Exactamente. Decíamos que a los homocigotos también les llamamos, o antes se les llamaba, tener genes puros. Perfecto. Este sería un gen puro, ¿no? Un homocigoto. Porque quiere decir que ambos padres le dieron la misma información. Decíamos que, por ejemplo, si mamá y papá le dieron la misma información de, por ejemplo, papá cabello negro y mamá cabello negro, pues ambos le dieron la información igual, cabello negro. Entonces ese niño pues tiene el gen puro de cabello negro. Pero si un papá tiene el cabello negro y la mamá lo tiene rubio, entonces ambos le dieron información diferente, es heterocigoto. A este chícharo se le llama híbrido porque le dieron información diferente. Ok, listo. Muy bien. Entonces, oigan, ¿de qué tema les queda duda? ¿Tú qué dices, Suset? ¿De cuál sí no, casi no te supiste respuestas? De casi de la nutrición celular fue lo único.
la nutrición celular estuvo más difícil. Tú, Cristian, ¿qué dices? De ¿Cuáles te parecen? reproducción celular, de ese sí, por eso no escogí. Ah, no las estaban difíciles, sí, son difíciles. A ti, Ángeles, ¿qué tema te pareció? O sea, ¿qué preguntas te parecieron más difíciles? Igual el de nutrición celular. Ok, sí está, sí es más difícil. Edgar, de las que Oh, viste. aquí en la mía me da duda por qué es ATP 11, FAT 12 y Ujú. NAT 39. Ay, esas se las voy a tener que volver a explicar, pero sí, se las voy a volver a explicar. ¿Les parece si tomamos receso y te la explico? Porque yo vi que ninguno la entendió. ¿Sí? Espérenme. Ok, vamos a hacer cuentas, nada más quiero saber. Ángeles tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y medio. No, Ese es sucede, el perdón. tercer. 8 y medio, 8.5. Luego, Cristian tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Ángeles tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio. Pues ya vimos quién. Ok, sucede. Y Edgar tiene 2. Que llegó al final, pero está bien. Entonces, Suced ganó el juego. Entonces, Suced puede reclamar tu punto cuando lo necesites. ¿Ok? Entonces, déjenme buscar la lista y la pasamos, nada más para Suced, Ángeles, Cristian. Sí, profa. Ok, ok, vamos a ver. Este es un tema sencillo, está fácil para iniciar nuevamente clases. Vamos a ver este. Vamos a ver la clasificación de la naturaleza. Dice eh, que se han logrado describir hasta 108 millones pues, de especies en este planeta o en el mundo, pero dice que ese no es el número total, dice que probablemente hay de 4 a 100 millones más, o sea que conocemos como el 1 o el 2% de todas las especies de nuestro planeta. Nos falta mucho, de hecho estaba leyendo que como no hemos abarcado mucho el mar, no tenemos la capacidad de ir tan profundo, pues no sabemos en realidad cuántas especies más puede haber. Entonces, conocemos muy poquito de todas las especies que hay en nuestro planeta. Y dice que desde siempre los biólogos han intentado clasificarlas. Y dice que porque al clasificarlas es más fácil estudiarlas. Entonces, desde los antiguos biólogos, que acuérdense que los antiguos biólogos se les llama naturalistas, ellos han intentado pues la clasificación de los seres vivos y ha habido muchas clasificaciones a lo largo de la historia, muchas maneras de clasificarlos. Dice que cada una de ellas respondió a las necesidades de esa época o a lo que se buscaba investigar en ese momento, pero que dice que lo que tenían en común todas esas clasificaciones era que cada ser vivo tenía que ser conocido, o sea, teníamos que saber sus características como qué comía, cómo era físicamente, en dónde vivía, o sea, tiene que ser ubicado y conocido, y que la otra es que ese organismo no puede estar en dos categorías, o sea, un ser vivo tiene que solo entrar en una sola categoría. A esa ciencia, a quien se encarga de clasificar a todos los seres vivos, se le llama taxonomía y es la disciplina que vamos a ver hoy, la taxonomía o la clasificación de la naturaleza. Dice que la primera persona que intentó clasificarlos se llama Carbon y está, creo, no sé si está en francés, pero se deletrea Linneo, como si tuviera O al final. Y dice que él fue la primera persona o naturalista que decidió clasificarlos y clasificó a los seres vivos nada más en dos cosas, en reino animal y reino vegetal.
y él las ordenó por reino, filio, clase, orden, familia, género y especie. Y de hecho, esto lo seguimos viendo, todavía lo usan muchos botánicos o los zoólogos. No sé si han visto que los animales y las plantas son clasificadas todavía de esta forma, como lo hizo Linneo, que les ponen el nombre, les ponen el género y la especie. ¿Si han visto este tipo de clasificaciones? Donde ponen, por ejemplo, el género es rosa y la especie es gálica. Entonces, el nombre común sería rosa gálica. Por ejemplo, nosotros somos del género Homo, que significa hombre, y sapiens, que piensa. Somos esa especie. Entonces, somos el hombre que piensa y se le agrega la L porque la L será de Linneo. Le ponemos L porque es la clasificación de Linneo. Entonces, él fue la primera persona en clasificarla, pero estamos hablando de 1700, imagínense, hace mucho tiempo. No había tecnología como para identificar más allá de lo que podemos ver. Pero después de que él hizo su clasificación, vinieron nuevas clasificaciones. A él le debemos la primera forma de clasificar a los organismos. Luego vino alguien que se llama Robert Whittaker y él clasificó de otra manera. Miren, ¿cuánto tiempo pasó? Este fue en 1700 y este fue hasta 1969. Vino alguien a clasificarlos de otra manera. Y él lo que clasificó, porque en este tiempo ya había microscopios y ya había manera de ver cosas más pequeñas, se dieron cuenta que no solo había animales y plantas, sino que había otros seres más pequeños y entonces él los clasificó y llamó esta clasificación por reinos, que de hecho esta es la que bueno, a mí me enseñaron cuando yo era niña, la clasificación de los 5 reinos, el reino animalia, el reino plantae, el protista, el fungi y el reino monera. Él al observar que había especies más pequeñas, pues dijo, no solo son animales y plantas, sino que también hay un reino protista, hay un reino fungi y hay un reino monera. Y a lo que los clasificó por reinos. Pero esta no es la última clasificación que tenemos. De hecho, la clasificación actual es la combinación de lo que dijo Linneo con lo que lo dijo Whittaker y con lo que dijo el siguiente científico. Dice que hasta 1977, un científico, un biólogo llamado Carl Housey, fue quien observó algo más. Se dio cuenta que había organismos procariotes, porque antes se creía no, se dio cuenta que había diferentes tipos de células. O sea, él comenzó a observar que no solamente había un tipo de células, sino que habían varios. Y hizo experimentos y entonces lo que él dijo que había tres dominios, él les llamó dominios, ya no eran reinos. Y él los clasificó en arquea, en bacteria y eucaria. Esos son los dominios. Entonces dice, el reino eucaria el reino Eubacteria. El reino Eubacteria lo pueden conocer como reino solo bacteria o Eubacteria. Esos dos nombres tiene. Está compuesto por todas las bacterias. Luego, el reino Arquea está compuesto por las arqueobacterias. Estas arqueobacterias, este es el reino más viejo que existe y son bacterias que no cumplen características comunes. Por ejemplo, las bacterias más antiguas no se alimentan de oxígeno, de hecho tienen otras formas de respirar, como algunas se respiran azufre o algunos otros sulfatos, porque imagínense que estamos hablando de bacterias que vivieron en la época de los dinosaurios o bacterias que vivieron mucho antes de los dinosaurios. Entonces, como fueron las primeras bacterias, no tenían las mismas características. Ustedes acuérdense de la teoría de Oparin. Si ¿alguien se acuerda que decía? No, la quimiosintética, la teoría de la quimiosintética, ¿alguien la recuerda? La teoría de Oparin. ¿Cómo se suponía que estaba el planeta al inicio? Con un caldo primigenio. Exactamente. ¿Y se acuerdan que decía o sea, Oparin decía que las primeras condiciones de vida
acuérdense que él decía, no, ocurrió el Big Bang. Y entonces, al principio, nuestro planeta era una bola de fuego, ¿no? Todo estaba caliente, el mar estaba caliente, los volcanes estaban haciendo erupción y había tormenta eléctrica. Entonces, básicamente era una bola de fuego nuestro planeta. Y en esa bola de fuego se comenzaron a dar algunas bacterias, pero en ese calor no había tanto oxígeno, sino que había otros compuestos como dióxido de carbono, azufre. Entonces las eubacterias, o por eso las arqueas, esa es su característica, que vivieron en esa época y que entonces tienen características referentes a esa época. No necesitan tanto oxígeno, se alimentan de otra manera, tienen otras formas de reproducción a las bacterias actuales. Y la última, que es el dominio eucaria, que incluye, pero dice que todos estos, el dominio eucaria, el arquea y el bacteria, tienen un antecesor en común que le llaman LUCA. Miren, les voy a enseñar algo. Así ponen ellos la clasificación de los dominios. Miren, dice que así se clasifican. Hay 3 dominios: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Pero dice que todos tienen como antecesor a algo llamado LUCA. Les cuento que LUCA son siglas en inglés que significa último antecesor en común universal. O sea, todos tenemos en común una célula, o sea, un organismo que fue, ellos lo explican como la célula que dio origen a las demás células. ¿Ok? Entonces, LUCA es la célula en común que tenemos todos, las bacterias, las eubacterias y las células eucarias. Si ustedes alguna vez han visto, no sé si han visto, pero nuestra genética es muy parecida a la de muchas cosas. De hecho, nuestro ADN se parece mucho al de las ratas, a la de muchas plantas. Compartimos casi el 90 y tantos por ciento, 98, 99% de compatibilidad con muchos animales y con otras plantas. A esa compatibilidad, a ese cachito que todos tenemos, ese es el LUCA, es la célula que tenemos todos en común, no importando de qué reino seas, bacteria, arquea o eucaria. ¿Ok? Entonces, estos son 3 dominios. De los dominios, ahí se destapan los reinos. Por ejemplo, el reino eucaria tiene varios reinos. El dominio eucaria tiene varios reinos: el reino de los animales, el reino de los hongos, el reino de las plantas, y aquí hay otros reinos. Está el protista. Luego, arquea también tiene sus reinos, que se llama termófila, metagénica y alofilio. Y las bacterias también tienen diferentes clasificaciones o reinos. ¿Ok? Entonces, esto es la jerarquía más alta, de cómo nos dividimos en 3 dominios. ¿Ok? Dice que lo que hizo Housey fue clasificar de acuerdo a las características. Miren, por ejemplo, el reino bacteria y el reino eucaria están compuestos de puros seres unicelulares, o sea, seres pequeñitos, microscópicos que casi no vemos. Pero el reino eucaria hay tanto seres unicelulares como pluricelulares. El reino bacteria solo tienen reproducción asexual, o sea, ellos no se reproducen sexualmente. También el reino eucaria, solo de reproducción asexual. Y nosotros, los eucarias, tenemos reproducción asexual y sexual. Luego dice que las bacterias tienen una pared que está compuesta de péptidos, ¿ok? Y las eucarias, las eubacterias, sí, las arqueas, perdón, están igualmente, es una pared, pero que no tiene péptidos, sino que está compuesto de proteínas o polisacáridos. Y nosotros, que somos del reino eucaria, estamos hechos de una pared celular, que puede ser como el de las plantas, ¿no? Que es una pared más rígida, o como la nuestra, que es una bicapa, ¿ok? Luego dice que
tienen fosfolípidos en su membrana, pero no ramificados como los nuestros. Las arqueas tienen fosfolípidos de membrana ramificados y nosotros tampoco los tenemos. Luego dice, las bacterias no tienen envoltura en su núcleo, o sea, no poseen un núcleo. Tampoco las arqueas no tienen un núcleo en sus células. Y nosotros sí tenemos un núcleo celular o una envoltura nuclear. Luego dice que las bacterias no tienen organelos rodeados, dice, sin organelos, y nosotros sí poseemos organelos celulares. Y luego el tipo de ADN los clasificó. Eso es lo que observó él y clasificó de acuerdo a las características que observaba. Dice que poseen ADN circular y cachitos que se llaman plásmidos. También las arqueas tienen ADN circular y presentan plásmidos. Plásmidos les llamamos a los cachitos de ADN que se salen del ADN circular. Y nosotros poseemos un ADN que no es circular. El nuestro puede tener 3 formas. ¿Se acuerdan cuáles son las 3 formas de nuestro ADN? Una es así. ¿Cómo se llama cuando está así? ¿Es de hélice o doble hélice? ¿Ok? Y luego tenemos otra forma que es así. Y luego tenemos otra forma que es la mitad de eso. Entonces, ¿cómo se llama? La que parece X. ¿Cromosoma? Y la que es la mitad de la X. ¿Cromátida? Sí. Entonces, son las formas que él encontró en nosotros. Posee un ADN que se fragmenta de diferentes formas, mientras que las bacterias y las arqueas, su ADN le llamamos ADN circular. ¿Por qué? Porque está envuelto en sí mismo, como les digo yo, como un hilo o un estambre. Así se ve su ADN, mientras que el nuestro tiene 3 formas diferentes. Luego dice que las bacterias son células procariotas, las eubacterias o las arqueas son células procariotas y que nosotros somos células eucariotas. Luego también nos habla de la membrana. Dice que las bacterias pueden estar formadas por una membrana de bicapa. Las arqueas, las antiguas, las que son más viejitas, solo tienen una sola capa. Le llama él monocapa. Y nosotros podemos tener pues una bicapa lipídica, ¿no? Como la que contienen nuestras células. Entonces, así las clasificó él. Esas son las características que tenemos de diferente. Unos son seres unicelulares, nosotros podemos ser unicelulares o pluri, el tipo de reproducción. En realidad, a lo que se refiere con la división de bacterias, arqueas y eubacterias, es la forma en la que están nuestras células, cuántas capas tienen y cuántas funciones tienen esas células. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de los dominios. El primer dominio o el dominio más viejito dice que las arqueobacterias o las arqueas tienen aproximadamente 3.500 millones de años, o sea, mucho más que nosotros. Son las más antiguas y son las células primitivas o las primeras células. Y dice que son los seres menos evolucionados porque ya no evolucionaron más, o sea, se quedaron lo más parecido a la prehistoria. Y dice que tienen características que ningún otro ser vivo posee. Por ejemplo, dice que este tipo de células pueden vivir en temperaturas extremas, completamente extremas, en mucho frío o en mucho calor, no requieren de oxígeno y de hecho dice que de lo que respiran y se alimentan es de mucho amoníaco y de dióxido de carbono, esto es algo que ningún otro tipo de células hace. Nuestras células no lo hacen. De hecho, para nosotros el amoníaco y el dióxido de carbono son veneno. También para las bacterias, muchas bacterias no pueden usar amoníaco ni dióxido de carbono, pero las arqueobacterias sí pueden, estas son sus alimentos y su manera de respirar. Por eso ellas entran dentro de una clasificación diferente al resto de seres. Dice que dentro de las arqueas hay 3 tipos de arqueobacterias.
Están los cocos, que se ven así, parecen bolitas. Los bacilos, que son figuras alargadas, también les llamamos bastones. Y los espirilos, que tienen forma como de espiral o de ondita, miren. Entonces, estos tres tipos de arqueobacteria existen y dice que lo que tienen de diferente es el tamaño. Las arqueobacterias son los seres vivos más pequeños que existen en nuestro planeta o que se han descubierto hasta el momento, que miden de 0.5 a 5 micras, nada, o sea, básicamente son muy difíciles de ver y se reproduce por fisión binaria, que para que ustedes entiendan un poquito, la fisión binaria es que simplemente se parten a la mitad y ya. Es lo único que hacen, partirse. La fisión binaria es partirse a la mitad. Es la manera de reproducir que tienen. Y dice que las arqueobacterias las dividimos en tres reinos, de acuerdo a lo que resistan. Por ejemplo, dice que las primeras se llaman, estos nombres están bien difíciles, crenarqueotas, las euraqueotas y las crocraqueotas, así son sus reinos. Y más que nada, no hay que aprendérnoslos, pero el punto es que cada una de ellas vive a ciertas temperaturas. Esto es lo que tienen de diferente, o sea, lo que tiene diferente cada reino, la temperatura y el ambiente en el que puedan vivir. Dice que algunas puedan vivir en aguas termales, o sea, temperaturas a punto de ebullición, o sea, viven en el agua hirviendo, que ahí casi ninguna célula puede vivir, pero las arqueobacterias, que son estas, las últimas, pueden vivir en aguas termales, o sea, en calor extremo. De hecho, se han encontrado arqueobacterias dentro de los volcanes. Entonces, quiere decir que pueden vivir a temperaturas muy extremas. Y dice que, o pueden vivir en lugares muy salinos, o sea, con salinidad, mucha sal. Se han encontrado muchas en el mar. También dice que las arqueobacterias hay de los dos tipos, terrestres y acuáticas, y pueden vivir en medios ácidos o alcalinos. Entonces, realmente las arqueobacterias son resistentes casi a cualquier cosa, ¿ok? Y aquí lo único que nos hace es la diferenciación de el tipo de temperaturas o el tipo de bacterias que hay en las arqueobacterias. Dice que algunas viven en temperaturas superiores a los 100 grados, algunas pueden vivir en lugares salinos, o sea, donde no puede haber vida, y algunas viven en lugares ácidos y calientes. Les digo que los termoacidófilos, pueden vivir dentro de los volcanes, de hecho en la magma del volcán, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, son bacterias muy extremas porque cumplen con las funciones o con el medio ambiente que había en épocas pasadas. O sea, un ambiente, de hecho, yo creo que estas son las únicas que van a sobrevivir, o sea, nos van a sobrevivir a nosotros porque pueden vivir en extremos. O sea, imagínense ahorita el calentamiento global, si continúa, ¿creen que estas resistan o que no resistan? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué podrían resistir? ¿Tú qué dices, Luz? ¿Crees que resistan? ¿Me escuchas, Luz? Perdón. ¿No? Cristian, ¿me escuchas? Sí, maestra. ¿Tú qué dices? ¿Resisten o no resisten? ¿Me podrías repetir la pregunta? Es que como que no la escuché. Ah, ok. Que les decía yo que si creen que estas sobrevivan, o sea, si hubiera, no sé, si sigue el calentamiento global, ¿creen que puedan resistir o que no resisten? Pues todo depende porque son igual diferentes factores, como por ejemplo el incremento del dióxido de carbono, no sabemos si estas células puedan aguantarlo. Sí, porque acuérdate, Cristian, que estas células son como del ambiente primitivo, o sea, los primeros ambientes que había en el planeta.
Entonces, de hecho, se alimentan de dióxido de carbono, se lo comen. Pues entonces van a ser como las cucarachas. Sí, van a sobrevivir. Entonces, por eso se les clasificó o sea, son bacterias, pero son bacterias que resisten mucho más que las bacterias que conocemos actualmente. Por eso son arqueobacterias. El nombre de arqueobacterias significa antiguo o bacterias antiguas, las más viejas o sea, desde más allá de la prehistoria, desde que inició el planeta, pues están las arqueobacterias. Entonces, pues estas por eso están clasificadas de una manera diferente. Luego tenemos las eubacterias, que las eubacterias también son conocidas como bacterias nada más. O sea, le pueden decir eubacterias o bacterias. Y dice que estas tienen igual 3.500 millones de años, pero que creen que han evolucionado a partir de hace 200 millones. O sea, llevan mucho tiempo, pero estas son las que lograron evolucionar. ¿Ok? Y dice que en general, pues las bacterias sí las conocemos, son seres procariotes con medidas de hasta 10 micras. Estas ya son un poquito más grandes que las arqueobacterias. ¿Ok? Entonces, dice que ¿qué serían? ¿Eucariotas o procariotas? Procariotas. Son procariotas, ¿no? Si se dan cuenta, no tienen organelos en su interior, cumplen con las características de una célula procariota. Tienen un flagelo o una cola, tienen pilis, tienen una pared celular, no hay un núcleo, por lo tanto es una célula procariota. Entonces, todas las bacterias o la mayoría de bacterias entrará en la clasificación. Dice que pues contienen una cápsula con pilis que les ayudan a moverse y flagelos. Además, dice que de esta hay un poquito más de tipos. Si se acuerdan, las eubacterias, las arqueobacterias, había de 3 tipos: cocos, bacilos y espirilos. Pero en esta ya hay un poco más de formas diferentes. Aquí tenemos cocos, estreptococos, espirilos, diplococos, esporos, bacterias flageladas, vidrios y bacilos. O sea, entonces de esta ya hay una mayor variedad. De hecho, las bacterias o el dominio eubacteria es el que más organismos posee, más seres vivos posee. Y de hecho, todavía no conocemos casi nada de ellas. ¿Ok? Dice que la forma de reproducción se llama fisión binaria, que es lo que les explicaba yo. Las bacterias tienen reproducción asexual, tienen varias maneras de reproducirse. Una de ellas es la fisión binaria, que la fisión binaria solo es esto. O sea, esta es la bacteria y lo único que hace es cortarse a la mitad y ya, listo. O sea, su ADN se duplica y se corta a la mitad y ya hay 2 células iguales o 2 células parecidas o idénticas. ¿Ok? Pero también conocemos bacterias que no se dividen así. A estas bacterias les llamamos de reproducción parasexual. ¿Alguien ha oído de la reproducción parasexual? ¿Qué es? ¿O no? ¿Sucede, tú sabes? ¿O han hablado de la relación parasexual? No, la verdad no. Les cuento qué es, para que cuando hablan de reproducción parasexual es cuando se, se necesita invadir a otra especie o a otro ser para poder reproducirse. Y las bacterias lo hacen, las bacterias mudan su ADN o sea, no es que ellas se partan solas, sino que su ADN sale de ellas e infecta a otro huésped. A eso le llamamos reproducción parasexual. O sea, es la mezcla del ADN de la bacteria con el de otra cosa para reproducirse, que de hecho así se lleva a cabo las infecciones cuando nos invaden a nosotros. Es así, ¿no? Entran a nuestra célula, las bacterias entran a nuestro cuerpo, entran a nuestra célula
y buscan a otra célula para pasarle su ADN e infectarla. Entonces, a eso le llamamos reproducción parasexual y la hacen todas las bacterias o la mayoría de bacterias que causan enfermedades y algunos hongos también hacen reproducción parasexual porque hay hongos que nos pueden infectar. Entonces, todo aquel que nos pueda infectar o que pueda meter su ADN a nuestro cuerpo es una reproducción parasexual. Y hay 3 tipos de reproducción parasexual. Se llama la conjugación, la transformación y la traducción, que es el proceso completo de la reproducción parasexual. O sea, es en el primero, en la conjunción, es cuando se transfiere el material genético de la bacteria al receptor, o sea, cuando nos infecta, ¿ok? Ya que entró su ADN a nuestra célula o a la célula de una planta o de otro animal, va a hacer la transformación. ¿Qué es la transformación? O sea, fragmentos del ADN se unen a nuestro ADN. O sea, el ADN de la bacteria se une a nuestro ADN y cuando se une a nuestro ADN, nuestro cuerpo la traduce, hace traducción. Imagínense que usan a nuestro cuerpo como para reproducirse, porque recuerden que nuestras células están hechas para traducir ADN, pero nuestra célula no sabe si es ADN nuestro o de ADN de la bacteria. Entonces nos usan como máquina de reproducción ellos. Entonces, estos son los 3 pasos que hace la reproducción asexual. Infectarnos, pasarnos el ADN, o sea, unir cachitos de ADN nuestro con el suyo, para que a la hora de que nuestro ADN se traduzca o se reproduzca, pues también se reproduzca el suyo. Y así es como nos infectamos y nos enfermamos. ¿Ok? Entonces, así. Entonces, las bacterias solo tienen reproducción asexual y tienen 3 tipos de respiración diferente o 3 formas de obtener oxígeno, que es a través de como nosotros, respirar oxígeno. Hay bacterias que respiran oxígeno, otras que pueden sobrevivir sin usar oxígeno y hay otras que se llaman facultativas. Bacterias facultativas es cuando una célula puede decidir o no respirar aire, oxígeno. O sea, no importa si hay o no oxígeno, la bacteria vive. Entonces, hay unas que sí respiran oxígeno a fuerza, otras que respiran otra cosa que no es oxígeno y otras que pueden decidir. Por eso se llaman facultativas. Ellas deciden, o de acuerdo al medio donde las pongas, respirarán oxígeno o no. Y dice que existen formas de nutrición en las bacterias. Existe la fotosíntesis anoxigénica y la oxigénica. La oxigénica es la que ya conocemos, donde se necesita oxígeno o se genera oxígeno. Y la anoxigénica es donde se produce otra cosa. Normalmente se produce azufre. Hay bacterias que producen azufre. Y por último está la quimiosintesis, que es cuando las bacterias descomponen. Estas están fáciles de observar. O sea, estas las encuentran cuando, por ejemplo, se muere un animal o dejas algo afuera del refri, que le comienzan a salir bacterias. ¿Se han visto? Básicamente, estas bacterias descomponen. ¿Ok? Y es la manera de comer, descomponiendo cosas. También tenemos bacterias que realizan nutrición. Ay, se me acaba la batería. Nutrición saprófita, que es cuando infectan animales o plantas, o la parasitaria, que es cuando ya viven de algún ser vivo, o sea, ya son parte o huésped de un ser vivo. Por ejemplo, hay bacterias, nosotros, en nuestro cuerpo, hay bacterias que viven de manera parasitaria. Por ejemplo, nuestra flora intestinal vive de manera parasitaria dentro de nosotros. Pero no sé si han visto los comerciales de yogur que dicen para incrementar tu flora intestinal. Hay bacterias que no nos dañan, sino que nos ayudan. Ellas se alimentan de lo que comemos, pero nos ayudan a digerir algunos alimentos. Por eso es importante
tener buena flora intestinal o tener ese tipo de bacterias, porque pues sí les damos un poco de la comida que comemos, pero ellos nos ayudan a procesar cierta cantidad de alimentos, ¿ok? Y nada más para terminar, porque se me está acabando el tiempo y la batería, chicos. No, esto no. Aquí la vamos a dejar. Sí. El último reino es el Eucaria, pero el Eucaria sí está más largo porque son todos los reinos, el reino Monera, el Fungi, ¿ok? Entonces, yo quiero saber qué entienden, cuál es la diferencia entre el dominio Eucaria y el dominio, no, el dominio Bacteria y el dominio Arquea. ¿Qué podrían decirme? Una diferencia. Entre el dominio Arquea y el dominio Bacteria. Se podría decir con respecto a, como por así decirlo, el tiempo y periodo en el que están o estuvieron. Ujú. Puede ser, ¿no? Una diferencia es que las bacterias del dominio Arquea son antiguas. ¿Qué crees? Todavía están, Cristian. Todavía están, ¿sabes por qué sabemos que están? Porque se quedan en la tierra y entonces tú sabes que hay capas de tierra, ¿no? No hemos ido lo más profundo hasta la tierra. O sea, si hiciéramos un hoyo, saldrían esas bacterias porque están ahí en las capas de tierra, en las más viejitas, en las más pegadas al núcleo de la Tierra. Ahí existen todavía arqueobacterias. Entonces sabemos que existen y de hecho te digo que han encontrado muchas en volcanes o cuando sacan muestras de agua de lo más profundo a lo que se ha llegado del mar. Entonces sabemos que existen y todavía viven, pero viven en condiciones como si fuera hace mucho tiempo, pues no son como las bacterias actuales que necesitan oxígeno o que se alimentan de fotosíntesis del sol como algunas actuales, sino que estas viven en condiciones como si fuera la era primitiva. ¿Y en los geysers también pueden estar? ¿Mande? ¿En los geysers también pueden estar? Sí, de hecho, acuérdate que hay un tipo de eubacterias, no, de arqueobacterias, que viven en aguas termales. Entonces, pues, en los cenotes se han encontrado, en los geysers también están. Entonces, todo lo que sea antiguo o viejo, que tenga temperaturas extremas, mucho frío o mucho calor, ahí pueden vivir las arqueobacterias. De hecho, hasta en cachos de hielo, ahora que se está descongelando los polos, pues han encontrado bastantes arqueobacterias que viven en condiciones extremas de frío. Entonces, todavía existen. Chicos, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No, maestra. ¿No? Edgar, Suset, No, todo bien. ¿todo bien? Ok. Chicos, nada más les deseo que comiencen bien su año, que les vaya muy bien en la escuela, a los que todavía están yendo, y nos vemos la siguiente sesión, ¿ok? Que tengan buenas noches. Buenas noches, profa. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego. Bye.